Shalom Aleichem, bienvenidos todos, Shavua Tov. Shavua Tov, queridos amigos. Estamos aquí en Israel saliendo del ayuno de Asará de Tebet. Un ayuno en expiación, en conmemoración, en súplica por la destrucción del templo. Específicamente conmemorando el día en que fueron rotas las murallas de Jerusalén por Nabucodonosor, el babilonio, Nebuchadnezzar. Luego de este exilio, hubo 70 años de Babilonia y después volvieron a la tierra de Israel. Luego hubo 420 años más de Beit HaMikdash, el segundo Beit HaMikdash, hasta que fue destruido hace casi 2000 años, y hoy nos encontramos en el mismo exilio, en el último exilio, y al final de él para llegar pronto a la redención. Se trata de Hashem. Entonces, el Rebbe nos dijo que se trata de Hashem, por el mérito de estudiar y de vivir. Cuando uno estudia las cosas, tiene que vivirlas, tiene que experimentarlas, imaginarlas, ponerlas dentro del corazón. Por el mérito de hacer todo eso, Akadosh Baruj Hu nos prometió que pronto va a traer el Beit HaMikdash en nuestra vida. Tenemos un hermoso libro con las alajot del Rambam, un libro bastante extenso, en hebreo. La editorial Keot Lubavitch sacó también un libro
similar, gracias, con las leyes del templo y con muchas fotos. Quisimos traer un poquito aquí algunos de los asuntos estos. Cuando Akadosh Baruj Hu le mostró al profeta Yehezkel la forma del Beit HaMikdash que iba a ver en el futuro, dijo, esfuércense, miren la visión, tengan la visión del templo de Israel. Todos los judíos, y entonces, si tienen en cuenta en su cabeza y van a tomar las formas y las medidas, yo voy a hacer que eso sea tomado en cuenta como si ya lo hubieran construido. Y Ezequiel, capítulo 43. Dice el Midrash Rabbah que cuando Akadosh Baruj Hu le dijo a Ezequiel que vea todo esto, Ezequiel le dijo a Akadosh Baruj Hu, Ribono shel Olam, amo del universo, hasta ahora nosotros estamos en exilio en la tierra de nuestros enemigos, y vos me estás diciendo ahora que vaya y le diga al pueblo de Israel cómo es la forma del Beit HaMikdash, que lo imaginen en sus ojos y que guarden todas las formas y todos los detalles y todas las leyes. Pero ¿para qué sirve todo eso? ¿Qué es lo que ellos pueden hacer? Guardar todo eso mientras estén en el exilio y luego vamos a ir y le vamos a decir a ellos, Ine, Akadosh Baruj Hu le dijo a Yehezkel, vamos a hacer eso, pero le vas a decir al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel estén preparados, estén siempre listos en el exilio, y que durante toda la época del exilio no se olviden cuál es el objetivo. Le dijo a Kodesh Baruj y Ezequiel, es más grande en el exilio estudiar acerca del Beit HaMikdash en la Torá, incluso que construirlo. Tú tienes que ir y decirles que se ocupen en estudiar cómo es la forma del Beit HaMikdash, cuál es la forma del templo, todas las medidas, lo que dice la Torá, y como recompensa por estudiar, que se ocupen en estudiar todas esas leyes, yo voy a considerar como si se hubiera ocupado construirlo tal cual. Entonces, todos los días en nuestras plegarias le pedimos a Kadosh Baruj Hu que vuelva a reconstruir el templo, que nos saque del exilio. Pero también tenemos que cumplir la orden de Dios, luchar para que venga la redención. Lejaim, que sea pronto en nuestros días. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bid'oro. Que sea ya mismo, pero nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que estar estudiando. Además que hay rabinos muy informados, muy estudiosos, que siguen la tradición de todas las épocas y saben exactamente cómo se hace. Cada uno y uno de nosotros tenemos que guardar dentro nuestro la forma, y hoy en nuestros días tenemos muchos medios para facilitarnos esa tarea. No es como en otros tiempos que era todo teórico y nos teníamos que imaginar. Hoy tenemos todos los medios audiovisuales, incluso en Yerushalayim hay un majón, hay instituto que se ocupa de
hacer reproducción de todos esos adminículos y de las prendas y de los lugares del templo y también de cómo eran las casas en esa época. Muchos de ustedes ya deben haber leído que dentro de poco vamos a tener 3 cursos nuevos. Uno de esos cursos va a ser acerca de la Kabbalah en cada una de las ciudades de Israel. En Sfat, en Tiberia, en Shalaim, en Hebrón. Vamos a ver en cada uno de esos lugares los cabalistas, los lugares típicos en forma audiovisual. Lo vamos a hacer en 2 etapas. Primero vamos a hacer un curso de 4 clases, donde la Rabbanit Hannah Miriam, mi hija, va a explicarles con su perfección de morá, con todo lo que ella estudió y con su capacidad para hacer llegar su mensaje en forma clara. Ella va a explicar en cada clase una ciudad. Y en Yerushalayim, por supuesto, nos vamos a ocupar de todos estos asuntos. Entonces, como les decía, este curso, que va a ser uno de los 3 que vamos a comenzar dentro de poco, va a ser preparación para un curso más extenso que vamos a hacer luego. Estamos trabajando y viajando por la tierra de Israel para tomar videos y fotos, y luego vamos a hacer otro curso, como decía, un poco más extenso, y vamos a mostrar lugares arqueológicos y lugares que realmente no se ven en el internet o en los paseos, en los tours que se hacen aquí en la tierra. Y esto es en preparación, y acaba la primicia, de nuestro seminario en Israel que vamos a hacer en el mes de Elul, en el mes de septiembre. Así que aquellos que quieren venir, es muy importante que participen de los cursos, y si no van a venir, por supuesto, también es la forma más directa, si no pueden venir hasta aquí, de estar conectados con la tierra de Israel y conocer todos los secretos que les vamos a presentar. Entonces, como hoy estamos, ustedes todavía, la mayoría están dentro del horario en que se hace el ayuno, los Bnei Noach no tienen necesidad de hacer el ayuno, no está ordenado para los Bnei Noach, pero como dijo Akadosh Baruj Hu, Beití, Filatí Ele Olamim, que mi casa será una casa de plegaria para todos los pueblos. Entonces, no es un día de tristeza solo para el pueblo de Israel, sino que es para todas las naciones que sienten y reconocen que toda su vitalidad viene de allí, viene de ese lugar donde Akadosh Baruj Hu dijo, Ve'azuli Mikdash ve'yahanti betoha, y me harán un santuario y yo moraré dentro de ellos. ¿Qué quiere decir dentro de ellos? De cada uno y uno del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel está compuesto también de almas dentro de cuerpos judíos y de almas que todavía tienen que ser rescatadas, como estuvimos viendo en los videos que puso el Rab estos días. El Rab está muy fuerte en el asunto de declarar y hacer entender a la gente, y entre ellos yo me incluyo, de la importancia de rescatar todas esas chispas que hay por todos lados, toda la parte del pueblo de Israel que todavía está en el exilio más grande, que es no solamente estar fuera de la tierra de Israel, fuera de la Geulá, sino que no ser reconocido como judío, y algunos un exilio más grande todavía, que es ni saber que tienen dentro un alma judía. Entonces, como siempre decimos, el primer paso es reconocer que hay un Dios. Eso fue lo primero que hizo Hashem para empezar a rectificar la realidad.
Le dijo a Abraham Avino, el primer judío y también, por supuesto, el primer converso, le dijo, ve, sal de tu tierra y ve a donde yo te voy a decir. Cuando hizo eso, empezó a proclamar por todos lados que había un Dios único, que es todo, que Él es el que crea, y Él es el mundo. ¿Y entre quién lo difundía? No había judíos en esa época, lo difundía entre los pueblos del mundo. Así que todo eso es una tarea que nosotros aprendemos. Masea Got Siman Lebanim. Los actos de los patriarcas son una señal para los padres, para los hijos. Entonces eso es lo primero que el judío tiene que saber. Que es judío y que él tiene que seguir con todo lo que heredó de sus antepasados. Y una vez que se da cuenta de eso, tiene que saber que tiene que ser una luz para las naciones. Entonces hay un precepto positivo de construir el templo sagrado y todos sus utensilios, y es un precepto general que comprende un montón de detalles, como muchas mitzvot. Entonces, como el Beit HaMikdash tiene tantos detalles, entonces esta mitzvah también, y vamos a ver luego cómo esto tiene que ver con la perashá de la semana, tanto en forma literal como en forma primí, en forma interior. Así que les muestro estas fotos, pero vamos a seguir hablando de estos temas en próximas clases. La Sara de Tebet, entonces, es uno de los 4 ayunos que le fue ordenado al pueblo de Israel. ¿Alguien sabe cuáles son los otros ayunos? Además del 10 de Tebet, que fue porque se destruyeron las murallas del primer templo de la ciudad de Jerusalén, antes de la destrucción del primer templo. Después viene el próximo ayuno, Yom Kippur, sí, es uno de los 4 ayunos que se ayuna para expiar el día 10 de Tishrei, como lo ordena la Torá. El 9 de Av es el día en que se conmemoran muchos hechos tristes, también relacionados con el Beit HaMikdash, el día que se destruyó el Beit HaMikdash. Y el 17 de Tammuz, muy bien, aquí hay un número que no sé quién será, me gustaría saber el nombre del que dijo el 17 de Tammuz. Entonces, a Sara Betebet se destruyeron las murallas, el 17 y se hizo el sitio de Jerusalén, se destruyeron las murallas de la ciudad, el 7 de Tammuz se entró, fue tomado el templo y el 9 de Av fue destruido e incendiado, el 9 y 10 de Av. Hay otros ayunos también de mediodía, que es el ayuno de Gedalia. Hay ayunos que se pueden hacer porque uno tuvo un sueño. Hay otros asuntos que también hay que hacer, también cuando el ayuno de Esther. Que vamos a hacer, que va a ser el próximo ayuno que tenemos. Hoy me preguntaron si, así como en la tierra de Israel, hay fiestas, las fiestas duran un día, salvo Rosh Hashanah, que dura 2. Si en el exterior también las fiestas duran 2 días, también los ayunos hay que hacerlo 2 días. No, gracias a Dios no. Pero si no se hizo ese día, no se puede hacer el día siguiente. Entonces yo les decía que aquellos que no hicieron ayuno y querían haber hecho, pueden compensarlo en de acá. Algunas personas que están enfermas y no pueden hacer el ayuno. Si hay un ayuno que es el de Yom Kippur, que es un ayuno de expiación, que si la persona no puede hacer todo el ayuno, puede
hacerlo de la manera como dicen los sabios, que permitían los sabios, que es comer cada intervalos una pequeña cantidad que es menor a la cantidad mínima por la cual hay que decir bendición al final de las comidas. Hay un shiur, hay una medida de beber y de comer cada tanto tiempo y eso se considera que ayuno. Pero los ayunos menores, como estos, que son de mediodía, eso no se puede hacer así. Si no se puede ayunar, entonces directamente no se hace. Muy bien. Entonces, les voy a hacer una pequeña reseña de todas las figuras que vemos aquí. En primer plano tenemos al Mishkan, al santuario del desierto, y aquí ven el Kior. Los utensilios eran los mismos que en el primer templo sagrado. En el segundo templo ya había algunos utensilios que no estaban, pero los utensilios que había en el santuario del desierto son los que hizo Moshe con Betzalel, el gran artesano del pueblo de Israel, y fueron llevados también a distintos lugares hasta que Shlomo Amelech construyó el templo de Jerusalén. Entonces, el tabernáculo del desierto tenía una pared exterior con columnas, y que se llamaba, que todo esto es el patio o la Azará, y esta es la parte interior, es el templo propiamente dicho, o Kodesh, y dentro está lo que lo vamos a ver, la menorá, el Lechem Apanim, el Mizbeach HaZahav, o sea, el candelabro de 7 ramas, de 7 brazos, la mesa de los panes, y a ver, lo puse. Aquí está el Mizbeach HaZahav, el altar del incienso, y por supuesto dentro del Kodesh, dentro de esta parte cerrada, que en esa época tenía columnas de madera forradas en plata y, eh, y adentro, y estaba cubierto por pieles de animales. En el templo, por supuesto, todo esto se construyó con piedras, pero lo que había adentro y la distribución era la misma. Dentro de esto hay otro sector cerrado que estaba ahí en el fondo, que es el Kodesh HaKodashim, la parte más sagrada, donde estaba el arca. Aquí se ve chiquitito el arca, esquemáticamente, con los querubim arriba, y adentro tenía las tablas primeras que se habían roto, tenía las tablas segundas, enteras, tenía la Torá que escribió Moshe Rabbeinu, tenía una vasija con el man que el pueblo de Israel recibió como recuerdo por todas las generaciones. La clase que viene vamos a dedicarle un ratito más a ver a algunos de los otros recipientes. Si no me acuerdo, me hacen acordar. Muy bien. Entonces, aquí tenemos un esquema del santuario del desierto. Y entonces afuera estaba el altar de los sacrificios animales, y esto es lo que se llama el kior, o una vasija muy grande de bronce, de cobre, que se llenaba de agua y tenía canillitas alrededor, y allí se lavaban las manos y los pies los kohanim, los sacerdotes, para hacer su trabajo. Entonces, muy bien, visto el santuario del desierto,
Vamos a ver cómo era esquemáticamente por dentro la parte del Kodesh. Acá tenemos, como habíamos visto, acá se lo ve abierto, pero en realidad había una cortina que separaba el Kodesh HaKodashim, y ahí solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez por año en Yom Kippur. Aquí es donde entraban los hijos de Aarón antes de que se inaugure, y por eso al entrar fuera de tiempo y hacer una ofrenda de incienso no permitida, sus almas fueron llevadas. Entonces Dios estableció exactamente cómo tenía que ser, le dijo a Moshe, y Moshe le enseñó a Aarón, el sumo sacerdote, cuándo podía entrar allí para ofrecer el incienso y conectarse con Dios, con el nombre sagrado, y pedir por el pueblo de Israel para que sea perdonado y tenga un año más de vida y venga el Mashiach. Esto se llama el Lechem Apanim, la mesa con el pan de las caras o de las faces. Tenía una forma como los costados como de L, acá lo vemos, y eran 12, uno por cada tribu, y cada semana se cambiaba y se mantenían calientes toda la semana. Una vez que pasaba la semana se comían y se volvían a poner panes nuevos. Este también es un mueble de oro. La menorá era de 7 brazos con campanas y granadas. Era todo hecho de toda una pieza entera. Y aquí están los 3 escalones que subía el sumo sacerdote para encender las velas. Había todo un orden de cómo se encendían, cómo se llenaban, cómo se limpiaba. Y también aquí está lo que se llama el ketoret, el incienso y el altar de madera de acacia forrado en oro, donde se hacía la ofrenda del incienso. Se tomaba un poco de cenizas de las brasas que había en el altar exterior que tienen aquí abajo, que vimos antes, y este de afuera se llama el altar de cobre, estaba revestido en cobre, estaba revestido con las palitas que quedaron de toda la congregación de Cora, cuando seguramente la mayoría de ustedes se acuerda que Cora y su congregación desafiaron a Moshe, y entonces Dios decidió quién tenía la verdad. Por un lado estaba Aarón con su ofrenda de incienso, y por otro lado Cora con todos los demás, todos los Leviim. Entonces Dios dijo, esas palitas de cobre que fueron utilizadas son sagradas, a pesar de que causó la muerte de todos esos. Entonces, por ese motivo y por recuerdo, para que el pueblo de Israel recuerde lo que sucedió, esas palitas de cobre sirvieron para revestir el altar allí en el desierto. El altar estaba era hecho de tierra y recubierto de las placas de cobre. Acá, entonces, había una cortina que tapaba el Arona Kodesh y los querubín no se veían. Durante todo el año solamente lo veía el sumo sacerdote al entrar. Muy bien. Acá vemos una pequeña réplica que hay en Jerusalén, en el Mahon Hamikdash, el distrito del templo, que les comentaba antes, y algunas de las fotos que tenemos aquí las sacamos de allí. Y hay una reconstrucción de lo que va a ser el tercer templo, de acuerdo con la imagen justamente que Dios le mostró a Yehezkel, que decíamos al principio. Entonces este es el Bet Hamikdash, y acá este es el plano. Entonces acá había un patio, la Zara, donde
entraba la gente, y ahí también estaban las mujeres. Luego aquí había otro patio, y acá está el templo, está el Mizbeach, el altar de cobre que les mostraba recién, el Kior. Cuando estaba el templo, el Kior estaba al lado de un pozo, entonces ese pozo tenía las aguas, el Kior se sumergía allí, se levantaba lleno, y con esa agua se lavaban los pies y las manos de los sacerdotes. Y luego entraban aquí, y aquí es lo que vemos en esta foto más ampliada. Acá tenemos el Lejem Apanim con los ayudantes, los sacerdotes que traían y llenaban la mesa con los 12 panes. Acá tenemos una descripción de la menorá que hizo el Rambam. Por eso ustedes seguramente conocen, los que son mis alumnos ya conocen esto, pero los que no son mis alumnos, fueron durante estos años, les muestro que, de acuerdo con la descripción del Rambam, los brazos de la menorá eran derechos, como lo vemos aquí. Por eso cuando nosotros prendemos la Hanukkah, que es el recuerdo de la menorá del templo, también tenemos una que tiene los brazos rectos. Entonces, acá quise traerles una imagen de cómo es hoy en día, donde está ubicado el templo. Esto es lo que se llama la ciudad vieja de Jerusalén. Parte de los muros exteriores que vemos por acá, acá si ustedes vieron algunas fotos o videos que hicimos nosotros entramos por aquí y vamos caminando. Hay dos formas de llegar al templo, al monte del templo. Una es yendo directo por en medio de la zona árabe, donde hay un shuk, un mercado, pasadizo muy largo, donde alrededor está toda el barrio árabe antiguo, y entonces se llega hasta allí. Y la otra forma es entrar por afuera. Bueno, se va con el auto y se entra por afuera y se entra directo aquí, o entrando, si uno no quiere atravesar toda la parte árabe, va caminando por el bordecito y va por la parte armenia, por la parte cristiana, y entra luego no específicamente al lugar donde estaba el templo, sino a la parte del Jewish Quarter, como dice aquí, del barrio judío, donde está el muro de los lamentos. Entonces este sería el muro de los lamentos. Es lo que queda en pie del templo sagrado. Entonces acá hay distintas entradas donde entran a los distintos barrios. Esto es como está distribuido hoy en día en Jerusalén. Y aquí tenemos una pequeña foto aérea de la distribución actual. Acá esto redondo que ven es la mezquita construida por los musulmanes hace unos cientos de años. Y hoy en día esta foto ya es un poco más vieja porque siguieron construyendo y siguieron destruyendo toda la parte arqueológica, y lo que se puede salvar se salva. El muro de los lamentos se llama el muro occidental justamente porque es la parte occidental del templo. Es la parte donde estaba el Beit HaMikdash, donde estaba el Kodesh HaKodashim del templo. Y por eso es la parte que se salvó. Esa parte nunca puede ser destruida. Entonces acá se ve esquemáticamente cómo estaría el templo, cómo fue el templo de Shlomo. Y Hashem, el próximo templo de Yerushalayim va a ocupar toda esta zona, todos los ocupantes momentáneos van a ser retirados, todas las construcciones
y Akadosh Baruj Hu y el pueblo de Israel nos vamos a ocupar juntos de establecer nuevo Beit HaMikdash. Muy bien, entonces esto es un poco una forma, aparte del ayuno y la tzedakah, de hacer como que nosotros estamos construyendo el templo. Esa mezquita, al igual que todas las cosas por providencia divina, fue puesta allí para proteger el lugar hasta que venga el Mashiach, porque ellos se ocupan de que no haya ninguna idolatría. Los musulmanes no hacen idolatría, no hacen, ellos rezan a Dios, a pesar de que hay algunas cosas que fueron desviadas y algunas cosas que están erróneas, de todas maneras no son idólatras. Entonces, Dios, con su benevolencia, otra de las pruebas que nos puso es, mientras nosotros estamos en el exilio, esta parte está resguardada, porque ahí es donde está la piedra donde estuvo Adán Rishon y todos los patriarcas, ahí es donde soñó Jacob su sueño de la escalera, aquí es donde fue la Kedat Yitzhak, donde Isaac fue llevado a hacer sacrificio. Tiene una historia muy grande y lamentablemente los musulmanes de hoy en día están muy exasperados y están destruyendo muchas cosas, están mancillando algunas cosas extras que hasta ahora no lo habían hecho, hasta ahora habían respetado. Desde que está en el Estado de Israel empezaron una destrucción tanto arqueológica de todas las cosas que hay debajo, como lo que se ve en la superficie, y removiendo terrenos donde hay, justamente para eliminar toda prueba de que ahí estuvo el Beit HaMikdash, pero a los Hashem no lo han conseguido. Así que bueno, hay una idea, vamos a estudiar entonces Besrat Hashem, nuestra clase de hoy de la Perashá Vaigash. Vamos a poner una melodía, así, mientras tanto ustedes meditan acerca de esto. Esta melodía es de Rabbi Hillel Miparich, uno de los principales discípulos del Admur Zaken, del primer rey de Chabad, un gran tzadik que tenía una especial afinidad por componer melodías, y como ustedes escucharán, melodías excepcionales que llegan al corazón. Este es un nibún que se llama Sentimental. Lamentablemente los musulmanes no se van a ir por propia voluntad, como vemos, lo contrario, pero con la lucha del pueblo de Israel y todos juntos, Besrat Hashem, Hashem va a mandar al Mashiach y van a irse como si nunca hubieran estado.
hay una representación del rey Shlomo cuando se hizo la primera ofrenda en el altar exterior. Y acá, reconstruyendo el altar, el Beit HaMikdash destruido cuando volvieron de Babilonia. Si buscan en YouTube con estas palabras, van a encontrar algunas melodías de Rabbi Hillel Miparitz, pero esta es una interpretación muy especial de uno de los alumnos de Rabbi Ginsburg, el pianista Mordechai Brodsky, y aquellos que quieran, tengo todo un CD completo con todos los niconim de Rabbi Hillel, se los envío, lo pueden bajar en su computadora. Como ustedes saben, me escriben admin. Muy bien, leemos esta perashá de la semana como el pueblo de Israel y los hijos de Jacob se encuentran con su hermano Yosef, que había subido al lugar más alto del reino de Egipto, era el segundo del faraón, y estaba, gracias a su pureza, gracias a mantener todos los preceptos, tal como se los había enseñado a su padre 22 años antes, él pudo colectar, después de 7 años de abundancia, en 2 años ya la gente estaba muy hambrienta, 2 años de vacas flacas, y la gente no solo se le había acabado la comida, sino que para poder sobrevivir tuvieron que vender, tanto en Egipto como en otros lados, tuvieron que vender sus tierras, sus posesiones, para poder comprar comida. Entonces fue el momento más grande del imperio egipcio, y entonces ahí fue cuando vinieron los hermanos de Yosef, como estuvimos la semana anterior en la Parashá Miketz, y entonces llegó un momento crucial que fue cuando Yosef le dijo que tenían que traer a su hermano menor, a Binyamin. Entonces vino Yehudá y se le acercó y le dijo no, con firmeza y con la fuerza que tenía toda la familia de Jacob y también Yosef, le dijo, mira, yo no puedo traer a mi hermano en presencia tuya, porque si no mi padre se va a morir.
él es el único hijo de la esposa más querida de Rachel, y el otro hijo se murió, y si nosotros nos vamos a llevar al otro hijo de Raquel, al único que le queda, entonces se va a morir. Y cuando Yosef se acercó, cuenta el Midrash que vino con sus hijos, porque él, como Jacob, con su padre Jacob, estaba preparado para la paz, pero también estaba preparado para la guerra. Ustedes van a decir, ¿cómo puede ser que Yehudá vino a pelear con sus hijos frente a todo el imperio egipcio? Pero el que tiene confianza en Hashem no tiene ningún problema en ir a pelear por lo que sabe que es justo. Yehudá fue el hijo que fue el cuarto hijo de Jacob. Entonces, preguntan los sabios por qué fue Yehudá en vez de Rubén, que fue el hijo mayor. Yehudá era el más fuerte, y él luego iba a ser el padre de todo el reinado, de todos los reyes del pueblo de Israel. Y eso tiene su motivo profundo, y así se explica en Kabbalah y en Hasidut, como vamos a ver luego, que hay un motivo especial de que la fuerza de Jacob tenía que unirse entre Yosef y Yehudá. Yehudá, el nombre mismo, quiere decir, como lo dijo su madre cuando él nació, que ella alababa a Hashem, agradecía a Hashem, reconocía Odayá a Hashem por haberle dado un cuarto hijo. Entonces el nombre de Yehudá, y por eso tiene el mérito de ser el padre de los reyes, David, Shlomo, todos los que venían, porque tiene la capacidad de reconocer a Dios. Y esa es una de las funciones del rey. Eso es lo que le da realeza al judío. Saber que no tiene nada de él, sino que todo se lo debe a Dios. Y que todo lo que hace y toda la fortaleza que tiene es de Dios. Entonces cuando veían vio que Yosef se ponía duro, vino Yehudá con sus hijos y empezó a golpear las paredes. Entonces Yosef trajo sus propios hijos, que no eran menos fuertes, y también empezaron a golpear, y dicen que temblaba toda la tierra de Egipto. Entonces vinieron los egipcios y empezaron a preguntar qué es lo que está pasando acá. Y entonces en ese momento, Yehudá vio que estaba pasando algo raro. Dijo, acá estas personas, los hijos de Yosef y Yosef, hay algo que no funciona. Yo reconozco algo aquí. Y en ese momento fue cuando Yosef no pudo contener sus emociones, como cuenta la Torá. Y como todos sus asistentes estaban presentes, le dijo, salgan de mi presencia. De este modo nadie más estaba con él cuando Yosef se reveló a sus hermanos. Se ha dicho que hasta ese momento él hablaba en egipcio, en idioma egipcio, como para hacerse pasar por un egipcio, y era traducido al hebreo. Pero cuando se quedó solo con sus hermanos, comenzó a hablar solamente en la Yona Kodesh. ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו, ויקרא הוציאו כל איש מעלי, ולא עמד איש איתו, והתוודה יוסף אל אחיו, se confesó. Dice Rashi, ולא יכול Yosef להתאפק לכל הניצבים, no se pudo contener frente a todos los que se encontraban allí. לא יכול לסבול שהיו מצרים ניצבים עליו ושומעים שאחיו מתביישים ויודו להם. Los hermanos estaban confesando que ellos habían hecho algo malo con su hermano. Entonces dijo, ¿qué quiere decir que no pudo contenerse Yosef? No pudo soportar que había ahí mitzrim, egipcios, que estaban parados con él escuchando que sus hermanos se avergonzaban
de lo que estaba pasando, que él también estaba avergonzando a sus hermanos para que hagan teshuvá, y entonces les dijo que se vayan. Y comenzó a llorar con sollozos tan altos que los sitios pudieron oírlo. Las nuevas de estos extraños acontecimientos llegaron al palacio del faraón. Vaitenet koló bebeji, vishmeu mitzrim, vishma beit paró. Y escuchó la casa de Jacob, del faraón. Dice Rashi, Vaishma beit paró, beitosh el paró, la casa del faraón, es decir, cuando se dice de la casa de alguien, se refiere a la casa, pero sobre todo a sus integrantes, todos sus siervos y todos los integrantes de su familia. Veinse la John Beit Mamash, él la quemó, y entonces explica Rashi que esto no significa que es la casa misma, sino como está escrito en el Teilim Kuf Bet Vav 115, versículo 12, Beit Israel, Beit Yudá. En el Teilim, como dice, y bendice a la casa de Israel, bendice a la casa de Yehudá. Entonces, cuando se dice Beit Israel, o Beit Jacob, o Beit Yehudá, se refiere a la familia, la esposa, los hijos, los hermanos. Entonces Yosef le dijo a sus hermanos, yo soy Yosef, ¿todavía mi padre vive? Sus hermanos estaban tan sobresaltados que no pudieron responder. Ahí fue cuando Yosef se confesó, Vayomer Yosef, Elehab, Ani Yosef, Aod, Abi, Jai, Pero Yahlu Ehab, Leanot, Otoki, Nibalú, mi Panab. O sea, se sobresaltaron, por un lado se sorprendieron de la sorpresa, pero por otro lado se atemorizaron, porque dijeron, yo soy Yosef y nosotros fuimos los que te vendimos. Ni prega Bushá por vergüenza. Y entonces acá comienza una enseñanza de la Torá muy, muy importante de lo que significa Be'ahavta lereaja kamoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo, de lo que significa Vithu Bashem Adeat, confiar en Dios por siempre, lo que es creer realmente en Dios y saber que todo proviene de Dios y que no hay nada malo que venga de Dios, sino que es todo bueno. Y por eso dicen los sabios, cuando uno se enoja es como si sea idolatría, porque si se enoja contra alguien, quiere decir que está pensando que eso alguien tiene la capacidad de hacer algo que Dios no quiera, y que lo que le está pasando no es a causa de sus propias acciones, sino que es porque otra persona le hizo algo sin motivo. Eso no existe, todo lo que pasa tiene su motivo. Por favor, acérquense a mí, les dijo Yosef a sus hermanos. Cuando se acercaron, él dijo, yo soy Yosef, su hermano, ustedes me vendieron a Egipto. Y ahí se sobresaltaron más. Vayomer Yosef Elehab, Beshu na Elai. Beshu tiene la misma raíz del nombre de la Perashá, Vaigash. Acérquense, vénganse, pónganse al lado mío. Na Elai, Vaigeshu, Vayomer Ani Yosef, Achichem, Asher, Mahartem, Oti, Mitzrayma. Beshu na Elai, acérquense por favor a mí. Roeo tam mesugim leachoreyem. Entonces vio que ellos estaban muy asustados y esta vez se refirió a ellos de una manera más suave. Y la forma de mostrarles también es que demostró que él estaba circuncidado. Había sido circuncidado por su padre. Ahora no se preocupen ni se sientan culpables por haberme vendido. Miren, Dios me ha enviado delante de ustedes para salvar vidas.
Acá hay algunas cosas que hay que explicar. Los hermanos ya le habían dicho que si se llevaba, si traían a Benjamín y lo trajeron se quedaba con él, y no le devolvían a Benjamín a su padre, entonces Jacob se iba a morir. Entonces, ¿por qué? Si le dice, yo soy Yosef, después le pregunta si su padre vive. Era evidente que su padre vivía. Entonces hay varias explicaciones, una que es el chat, la parte literal. Y como ustedes ven, Rashi no lo explica. Rashi es un comentarista que explica las cosas para un niño de 5 años. Y si él no lo explicó, es porque el motivo de todo esto es algo que tiene que ser entendido por alguien mayor. Un niño de 5 años no lo puede entender. Dice Rabí Bartenura, un sabio español del siglo XV, que un sabio que hizo comentarios de la Mishnah y también sus comentarios de la Torah son estudiados, dijo, él no lo nombró, Rashi no explicó por qué esta contradicción, porque, porque esto ya fue explicado. Dice, ¿cuándo fue explicado? Cuando Dios en la Torah hizo otras preguntas retóricas. Dice, esta es una pregunta retórica. ¿Todavía mi padre vive? No como preguntando para saber, sino como preguntando en forma retórica. Dice, por un lado, es como empezar a hablar para romper el hielo y preguntar otras cosas. Porque en realidad tendría que haber preguntado cómo está el resto de la familia, si ya le dijeron que el padre vive. ¿Por qué preguntó sobre el padre? Dice, porque cuando Adama Rishon, el primer... no, por supuesto no fue un reproche hablar de la vida del padre, eso no es un reproche. Pero dice, cuando Dios se acercó a Adama Rishon, cuando éste pecó, ¿qué le dijo? Ayeka, dijo, ¿dónde estás? ¿Acaso Dios no sabe dónde está? Le dijo eso para empezar a hablar y después le preguntó por qué estás desnudo, qué es lo que hiciste, etcétera, etcétera. Hubo otro caso también en que Dios hizo una pregunta retórica y fue a el hijo de Adán, que fue Caín. Cuando Caín mató a su hermano y se escondió, Dios le dijo, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué hiciste dónde está tu hermano? ¿Y qué le dijo Caín? ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? ¿Cómo puedo saber yo? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba lo que había pasado? Pero dice Rashi, dice Rabbi dice el Rebbe explicando esto, que esta no puede ser la explicación. Porque esta pregunta retórica eh, como en todo en la Torah, no solo explica lo que estaba pasando a esa persona, sino que explica también un mensaje para todos nosotros, porque Torah, la palabra Torah viene de la palabra orá. Orá quiere decir instrucción, aprendizaje, nos viene a enseñar algo, no solamente para que sepamos lo que pasó en esa época, sino que la Torah nos enseña algo que es actual y para mí en este momento, para cada uno y uno de los que escuchan el mensaje. También la palabra orá es de oré, oré es padre, padres, pues, el padre y la madre de los chicos. Entonces, esa es la función también del padre, educar al hijo. ¿Por qué le preguntó esto entonces? ¿Por qué hizo esta pregunta retórica? Si ya sabe que estaba vivo.
dice el Rebbe que él se preocupó por su padre. Evidentemente se preocupó por su padre, pero ¿por qué preguntó eso si ya sabía la respuesta? Dijo que, dice el Rebbe algo maravilloso. Yosef estuvo 22 años separado de su padre. Cuenta la Torá que con los años encarcelados de lo que lo vendieron hasta ese momento, habían pasado 22 años. Esos 22 años son los mismos 22 años que antes, cuando Jacob mismo era joven, se separó de sus padres. Cuando Jacob se fue de la casa de sus padres, se escapó de Isab y se fue al norte a estudiar con sus abuelos, Shem y Eber, y luego fue a la casa de Labán a buscar su mujer. Allí estuvo 22 años hasta que volvió. Y durante esos 22 años no cumplió con el precepto de Kibbutz Av Vaem, con el precepto de honrar al padre y a la madre. Entonces, Yosef sabía que estos 22 años de su padre, que esos 22 años suyos, tenían una relación. Él también estuvo 22 años, a pesar de que no fue culpa suya, estuvo 22 años sin cumplir con el precepto de respetar al padre y a la madre. Entonces, esto demuestra el amor que tenía Yosef por su padre. ¿Por qué? Porque él dijo que hoy se cumplía exactamente el mismo plazo, entonces el castigo que recibió Jacob por lo que él hizo fue pagado con pensar que su hijo había muerto durante esos 22 años. Entonces, eso lo expió. Ese mismo día había terminado el castigo. Entonces, ese día tenía que terminar el castigo de su padre, y por eso él se rebeló y le dijo a sus hermanos, y mandó y le dijo, vayan ahora y avisen a mi padre que yo estoy vivo. Por eso cuando Jacob recibió el mensaje, que fue dicho por una de sus nietas, cantando, fuera de su casa, cantaba con una voz angelical, como si estuviera cantando cualquier otra canción, y decía, oh Yosef Hay, oh Yosef Hay, cantaba una melodía para que su padre escuche. De repente su padre, su abuelo que escuchaba la música, la melodía que estaban cantando, escuchó, oh Yosef Hay, todavía Yosef vive. Entonces, cuando él escuchó eso, enseguida lo llevaron para Egipto, y allí comienza una nueva historia. ¿Qué hubieran hecho ustedes si sus hermanos, por cualquier motivo que tengan, los venden? Hoy en día es muy raro que se venda, pero hay lugares donde venden a sus hermanos y a sus hijos. Pero no solamente eso, si les sacan un poco de plata, o si les habla mal, los miran feo, les dan vuelta la cara, ya con eso solo durante 20 años no le hablan. En cambio, Yosef en ningún momento tuvo rencor por sus hermanos. ¿Qué dijo? Ahora no se preocupen ni se sientan culpables por haberme vendido. Miren, Dios me ha enviado delante de ustedes para salvar vidas. Ha habido una hambruna en la región durante 2 años, durante otros 5 años no habrá ni arado ni cosecha. En realidad la hambruna duró 2 años nada más, no los 7 años que había soñado el faraón. Y eso fue porque está dicho que cuando el tzadik llega al lugar y Jacob cuando llegó lo bendijo al faraón, en ese momento terminó la hambruna. Pero de acuerdo a lo que sabían ellos, iba a durar 7 años. Entonces Dios me ha enviado delante de ustedes para asegurar que sobrevivan en la tierra y para mantenerlos con vida a través de medios tan extraordinarios. O sea, Yosef vio como todo era un milagro que Dios había hecho y tramó toda una historia para
que pase esto que estaba pasando. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? Que Abraham le había dicho a Dios, cuando Dios le dijo, ¿cómo querés? Dijo, tu pueblo va a ser el que herede la tierra y que va a ser, en el futuro va a heredar la tierra de Israel y va a ser el pueblo elegido, etcétera, etcétera. Pero para eso van a tener que pasar por una purificación. ¿Cuál purificación querés? ¿Querés que vayan al Geinom, que vayan las almas que se mueran, que las almas vayan al purgatorio para refinarse? ¿O querés que vayan al exilio de Egipto? Que se vayan al exilio. Y él, Abraham, sabiendo lo terrible que es para el alma estar purgándose fuera del Gan Eden, dijo, es preferible 400 años de exilio que un día en el Geinom. Entonces por eso pasó este exilio. Pero este exilio también era para preparar al pueblo de Israel para recibir la Torá y para rectificar el pueblo el pecado de Adán y Rishon. Así como Dios se le revelaba a Adán cuando lo creó, luego pecó. Con ese pecado después tuvo que Dios hacer todo un trabajo especial durante 2000 años hasta que vino Abraham, y luego hasta el año 2448, en que el pueblo de Israel, después de estar 400, en realidad estuvo 210 años en el exilio, pero estuvo 400 años desde que Dios le preguntó a Abraham, y ahí se cuentan los 400 años. Hizo todo eso para que todas las generaciones que hubo hasta Abraham, que fueron los que alejaron la presencia divina que había cuando Dios creó el mundo, la alejaron hasta el séptimo cielo. Desde Abraham hasta Moshe hay 7 generaciones, entonces ellos fueron los que uno por uno fueron bajando la presencia divina de nuevo a esta tierra hasta que vino Moshe el día de la entrega de la Torá y la presencia divina, la Shejina, bajó de nuevo a este mundo y se reveló. Y por eso está dicho que Azul y Migdash, Beyahanti Betoham, van a ser un santuario y yo moraré entre ustedes. Cuando Dios se reveló en el monte Sinaí, le dijo a Moshe, ahora van a construir un santuario. Y un año después de salir de Egipto, se inauguró el santuario. Y en ese momento bajó de nuevo la presencia divina allí y volvieron a hacerse los sacrificios y Dios se conectó con Moshe Rabbeinu y con el pueblo de Israel. Entonces, el pueblo de Israel eran chispas de Adán Rishon, el primer hombre, y era volver a empezar de nuevo toda una historia para llegar a la redención final. Entonces, todos los exilios, todos los tiempos en que el pueblo de Israel estuvo en la tierra, fue parte del proceso para terminar nuevamente esos 7 días, para llegar al Shabbat. Y como para Dios un día son 1000 años, entonces los 6 días que Adán estuvo que Dios creó el mundo y el sexto creó a Adán, para que el séptimo se consume la creación y Dios pueda morar libremente, tuvo que tardar 1000 años. Entonces pasaron 6000 años hasta ahora, todavía falta un poquito. Significa que estamos justo en el horario en que Adán Rishon pecó. Y todo lo que pasó hasta ahora es para llegar a este momento. Por supuesto que todo lo que las creencias religiosas de los pueblos del mundo fueron sacados de la Torá, porque todo viene de Noah, todos vienen de Noah, y Noah tenía el conocimiento que heredó también de Adán Rishon, pero solamente de Shem, uno de los 3 hijos de Noah, y su descendencia,
se mantuvo la línea hasta llegar a Abraham. Abraham también era descendiente de Noah y de Shem y de Eber, etcétera, etcétera. Entonces, todo el tema de la reencarnación, del Mashiach, de que las almas viven en el Gan Eden, en el jardín del Edén, disfrutando de la presencia divina, y cuando vienen a este mundo, esa alma se contamina y se ensucia un poco por el trabajo. Después tienen que pasar por una tintorería, por un lavadero, que la limpia, la purifica para poder estar en el Gan Eden. No se puede estar en el Gan Eden con las manchas que recibimos acá. Entonces todo eso se hace pensar que es un castigo. Pero en realidad el alma, cuando sale de este cuerpo, pide por favor que la limpie para llegar allá. Y por eso todos los sufrimientos y todos los exilios que pasa la gente en este mundo, el pueblo de Israel, no es nada comparado con el sufrimiento de no poder estar disfrutando de la presencia divina. Entonces por eso el alma pide que la limpien. Los tzadikim soportan todas las cosas que pasan en este mundo, sabiendo que eso es parte del proceso. Porque no solamente las cosas que nosotros tenemos que soportar en este mundo es parte de la rectificación de nuestra alma, sino que el alma no necesita ser rectificada. Lo que hay que rectificar es esa parte del alma que se asocia con el cuerpo, y sobre todo el cuerpo mismo y la realidad material, que es la que oculta la divinidad. El alma es pura porque viene de Dios y entra en el cuerpo y hace su trabajo, que es preparar el mundo para Dios. Me van a hacer un santuario y yo moraré entre ustedes. Entonces ese santuario necesita usar de las cosas de la naturaleza. Y el alma tiene que ser fuerte para dominar al cuerpo y que el cuerpo no se desvíe. Entonces, gracias a los justos que hay en cada generación como Yosef, entonces podemos saber que esa es la realidad, aunque a nosotros no nos parezca a los ojos. Pero de todas maneras, si ustedes se ponen a pensar, es lo más lógico. Imagínense cuál es la perfección a la cual Dios quiere que lleguemos. Que, por ejemplo, estos 10 hermanos que están viniendo acá y se presentan frente a Yosef, que fueron los que lo vendieron, Yosef los perdona. Hicieron teshuvá, incluso les hace sufrir en ese momento para que ellos hagan teshuvá. Y la teshuvá salva de la muerte, y la teshuvá es grande porque trae la redención. Pero eso es algo que se ve en esta época, que estamos ya llegando a la llegada del Mashiach, estamos llegando al Shabbat. Siempre el Shabbat se recibe un poco antes, no se recibe justo cuando se pone el sol, cuando salen las estrellas, sino que se recibe antes, cuando todavía es de día, para no entrar en Shabbat con las cosas de la semana. Incluso está dicho que aquel que deja de trabajar a las 12 del mediodía y a partir de ese momento se ocupa nada más que preparar Shabbat, él es bendecido y va a pasar un Shabbat perfecto. Así es como es la halajá. Entonces nosotros ya pasamos el mediodía del tiempo de los 6.000 años. Así que aquel que se quiera dedicar a preparar el mundo del séptimo milenio, a preparar el Shabbat, ya tiene todo lo que necesita, ya trabajó durante la semana. Incluso aquellos que piensen que no tienen méritos y que les falta dinero para las cosas de Shabbat, tienen todo listo. Se pueden dedicar libremente a traer el Shabbat, a difundir por todo el mundo y preparar el mundo para que esté listo, que tengan las velas de Shabbat, que esté limpia el mundo, que todos estén cambiados, que estén preparados para la gran fiesta. Entonces todo esto no es un castigo, sino que es parte de la preparación. Durante la semana uno se esfuerza y sacrifica
por conseguir dinero, por trabajar, por hacer cosas para uno mismo, para los hijos, para los otros. Hay tantos que se ocupan de las cosas materiales sin entender para qué sirven, en vez de querer un auto para ayudar a la gente, para hacer mitzvot, para trabajar en hacer de este mundo mejor. Tienen un auto para salir a pasear y lo cambian y lo arreglan y piensan que si tienen un auto mejor, entonces ellos van a ser mejores. Las cosas de este mundo hay que utilizarlas y hay que esforzarse para ganarlas, pero tienen que ser puestas al servicio de Dios. Entonces, si vos pones las cosas al servicio de Dios, entonces Dios te da más. Pero no te da más para que vos te enorgullezcas ni para que lo uses y lo desperdicies. No, al contrario, tenés que tener responsabilidad de usar las cosas que Dios te dio, partiendo desde tu alma, de tu cuerpo, de la casa, de la familia, de los hijos. Cabalísticamente, este encuentro de Yosef y de Yehudá representa la unión de las emociones con la acción. Ustedes saben que Dios, cuando creó el mundo, antes de la creación, Dios era uno, sigue siendo uno, pero Él también quiso hacer aparecer frente a sus criaturas que las criaturas son algo separado, que son algo propios, independientes. ¿Para qué? Para que después reconozcan que todo eso es falso, que es toda una actuación que hizo Dios, que puso un masaje y que en realidad los pecados que hizo la gente, que hicieron las personas de buen corazón, en realidad no fueron pecados, sino que fueron parte de la rectificación y de la depuración del mundo. Entonces, cuando Dios creó, como cualquier persona, cuando quiere hacer algo, de repente se le ocurre una idea. Esa idea, ¿de dónde viene? Del inconsciente. Viene de Keter. En ese Keter, que nosotros llamamos Keter porque el inconsciente está por encima de la cabeza, como en la corona del rey, hay tres niveles. Hay tres niveles de los cuales el más bajo es el que se revela directamente en la mente, que es las, lo que se llama Arihampin o la voluntad, razón. El deseo de hacer algo es lo que de repente nos surge en la cabeza, y eso surge, este surgimiento como un rayo se llama Jochma, la sefirá de Jochma. Ahora, ese deseo de hacer algo tiene una motivación más profunda, o un nivel segundo más elevado de Keter, que se llama Ta'anug, que es el placer. Dios deseó crear un mundo y se le ocurrió crear un mundo a nivel de razón y puso todo eso en su sabiduría en la Torah para crear el mundo. Pero su impulso de crear fue producto del placer, del deseo de tener placer, Ta'anug. Ese placer infinito de Dios, ¿de dónde viene? De su esencia infinita, de su unicidad absoluta, que es el tercer nivel de la corona, que nosotros llamamos fe. En nuestra psiquis, la fe es el nivel más elevado, que es la motivación de todas las cosas. Si vamos para abajo, cuando descendemos, empieza a haber ocultamiento. Entonces el placer, y empezando por esa fe también, la fe puede llegar a aparecer como que uno tiene fe en cosas que no son Dios. Tiene fe en la creación de Dios, por ignorancia, por ocultamiento, pero Dios ocultó. Dios se ocultó a sí mismo. Entonces empieza a buscar placer, aquellos que tienen claro, buscan el placer divino.
no el propio placer. No es que yo quiero tener placer de Dios, sino que yo busco que Dios tenga placer, que Él satisfaga su placer. Y ese es el mayor placer del ser humano también, satisfacer el placer de Dios. Pero ¿cómo se satisface el placer de Dios? ¿Qué es? Cuando no se sabe, lo que se busca es satisfacer el deseo de la propia persona, porque Dios creó al hombre con el instinto animal y el instinto divino. Entonces, cuando el instinto divino, con el alma divina está oculto, porque Dios lo ocultó, la persona no conoce sus propias inclinaciones, como todo animal. Busca su propio placer, busca satisfacer sus propios deseos e impulsos. Todo eso pasa en el inconsciente de la persona. Entonces, de acuerdo a donde él encuentra placer, va a tener el deseo, el impulso, la voluntad de hacer cosas. Y eso es lo que se le revela en la mente. Cuando la mente está refinada, como en Yosef, todo lo que se le revela es la voluntad divina absoluta y todos sus pasos van, a pesar de que Dios lo ponga en lugares terribles, todo lo que él hace está en concordancia con lo que Dios le ordenó a su alma. Entonces, ese inconsciente, nosotros lo vemos en nosotros mismos, se revela en tres planos de nuestra conciencia. Está el plano mental, está el plano emocional, que es el corazón, y está el plano de la acción, que es llevar a la práctica todo eso. Entonces, si a mí se me revela algo, ya sea en un sueño, o estoy en mis actividades y se me ocurren cosas, si yo hago lo primero que se me ocurre, entonces puede ser que eso sea nada más que un impulso animal y haga algo equivocado. Pero si yo lo pienso, o sea, hay algo que Abba, que es Jochma, Abba, que es la semilla, ese punto que todavía es indiferenciado, fecunde a Ima, que la parte izquierda del cerebro sea fecundado por la parte derecha. Entonces, Binah es como el útero que recibe la semilla y lo desarrolla, a pesar de que le pone límites y lo tiene en la oscuridad. Ese es el ámbito perfecto para que una idea se desarrolle. Cuando uno tiene tranquilidad y a veces cierra los ojos para desarrollar esa idea que quiere tener, que se le ocurrió, por supuesto tiene que hacer todo un sistema de ida y vuelta, de luz que sale y luz que entra, para llevar a la práctica y de acuerdo con la práctica ver los resultados y ver cómo se corrige, cómo se mejora, cómo se perfecciona. Todo eso es el trabajo de la mente que lleva a las emociones y las emociones a la acción. Y la acción, que es Malhut, se transforma en Keter. Malhut, entonces, de acuerdo a lo que nosotros vemos en la acción, vemos si eso es lo que verdaderamente queríamos o si hay que perfeccionarlo, y entonces se transforma en un nuevo Keter que da origen a nuevas ideas. Entonces, eso es lo que se llama Abba y Ima. ¿Por qué se llaman padre y madre? Porque da origen a nuevas emociones y a la acción. Entonces, las emociones que vienen de Jochma y Binah y pasan por el intermedio de Da'at es la balanza que equilibra y le da libre albedrío para decidir si eso que pensó lo va, que le parece que es y si lo va a hacer, etcétera, etcétera. Eso es el libre albedrío. Cuando viene de arriba, cuando Dios crea, ese Da'at, esa Sefirá de Da'at no existe porque está Keter. Todo lo que hay en Keter es perfecto. Él ya decidió en su sabiduría infinita por encima de la revelación. A partir de Jochma es revelación. Entonces, esos tres elementos de la mente, y especialmente la meditación de Binah, de la madre, da origen a los hijos, que son las emociones. Cuando las emociones están en equilibrio, se concentran, como sucedió acá en esta historia de Egipto, que el padre y la madre
Jacob y Rachel dieron a luz a los hijos, y especialmente a Yosef, que Yosef representa la sefirá de Yesod. Jacob también es la sefirá de Tiferet, es la misericordia, el equilibrio de las emociones, el punto central del corazón. Pero porque eso es la revelación de lo que hay en el interior de Keter. Y es el equilibrio del padre y la madre. Pero Yosef tenía el poder de concentrar toda la riqueza de Egipto, y eso simboliza que la sefirá de Yesod, el tzadik Yesod Olam, que es justo el fundamento del mundo, es el que recibe de todas las sefirot superiores, recibe toda esa carga de ideas, de meditación y de emociones, como son el amor, el temor, la misericordia y su expresión exterior, que son hacer un acto de bien, el rigor de limitar ese acto de bien y el equilibrio que produce la armonía, y después las otras tres sefirot, que son Netzachot y Esod, que es como eso se va a llevar a la práctica, pero todavía en el plano emotivo, en el plano de la conducta. Entonces, por eso esas 6 emociones se llaman los hijos, y en Kabbalah eso se llama Ze'er Anpin, el aspecto o el rostro joven. Porque hay otro que se llama Ari Hampin, que es la voluntad, que está por arriba, dijimos, que se llama el Ari Hampin, es el rostro extendido, o sea, la voluntad que es lo que viene de lo más alto y se extiende a la conciencia. Ari Hampin, el rostro o el semblante extendido. Con todas palabras cabalísticas para explicar algo que no son solamente palabras, sino que es como Dios creó y como nosotros estamos conformados psíquicamente y cómo funciona todo en este mundo. Si nosotros lo comprendemos dentro nuestro, podemos ver cómo funciona el resto del mundo y cómo comprender a Dios también. Entonces, las 6 emociones del corazón se llama el novio, especialmente Yosef, que es el que se une con Malhut. Yosef, que es la sefirá de Yesod, y su fuerza interior es Emet, la verdad. La verdad, quiere decir que el Sadik siempre dice la verdad. Recién me decían si cuando Yosef dijo todavía Dios, mi padre vive, era porque lo dijo en forma irónica o en forma... No, el Sadik nunca habla en forma irónica. Nunca dice algo pensando otra cosa. Solo lo que sale de su boca es la verdad. Y ese es el novio, por eso se llama el novio, porque esa es la parte que da, que se va a unir con la novia. Todavía no tuvo hijos, se tiene que casar. ¿Y cómo se casa? Uniéndose con Malhut. Malhut es la acción, las emociones se transforman en acción. Y cuando las emociones se transforman en acción, se forma un nuevo matrimonio y de eso surgen hijos. Quiere decir que por eso la Malhut se eleva por encima de Keter y se transforma en una nueva Binah y Jochma, un nuevo padre y madre. ¿Ok? Todo esto es algo que venimos explicando hace muchos años, que cada vez lo vemos en distintas parciot, lo vemos de distintas formas, pero cada uno tiene que analizarlo dentro de sí mismo, cómo funciona su proceso de revelación de ideas, cómo lo meditan, o sea, cómo tratan de analizar eso que se les ocurre. ¿Para qué? Porque lo principal es la acción, es llevarlo a la práctica. Por eso todo el tiempo pedimos al Mashiach, que es el rey. Queremos que todo eso que se viene que se viene planeando durante los 6 días de la creación, durante los 6.000 años, que representan las 6 emociones del corazón, al final llegue a Malhut, llegue al 7.º milenio, que venga el Mashiach y la redención y el reino de Israel. Porque cuando todo eso se completa, cuando lo primero que estaba en el pensamiento se transforma 100% en la práctica, eso es lo que todos queremos, que el ideal que nosotros tenemos se transforme en realidad.
Y eso es el significado de que Yosef se unió con Yehuda, porque Yosef representa a la Sefirá de Yesod, y Yehuda representa a la Sefirá de Malchut. Por eso de Yehuda salieron todos los reyes. Y por eso está dicho que hay dos Mashiach, uno Ben Yosef y otro Ben David. Uno que es Yosef, que es el que prepara al mundo para la redención, y otro es el Mashiach Ben David, el hijo de David, que es el que lleva a la práctica y termina de completar este mundo para la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y van a hacer un santuario. Yo voy a morar dentro de ustedes, dentro de cada uno y uno del pueblo de Israel. Dentro del corazón tenemos que hacer un santuario. ¿Qué es ese santuario? Lo que hablábamos recién, hacer que todas nuestras emociones estén manejadas por la voluntad de Dios, que es el Keter, y que sea procesado por Abba Beima de forma correcta. Y por eso hay que estudiar Torah. Pero si uno no lleva a la práctica, aunque se equivoque, nunca va a saber si lo que piensa está bien. Y tampoco puede saber si lo que siente es correcto. Para analizar las emociones uno tiene que pensar. Y para pensar bien hay que pensar de acuerdo con la Torá. Por eso muchas veces yo les digo que cuando uno quiere conocer la verdad, tiene que sacarse todas las cosas que tenía antes de la cabeza. Eso es imposible, por supuesto, pero tiene que tener la intención. Entonces, a medida que va incorporando nuevos conocimientos, como sucede aquí, empieza a descubrir que aquellas cosas que creía son mentiras. Entonces, cuando se da cuenta de eso, cambia de archivo, saca la información que había, que era equivocada, pone nueva información. Y así va llenando toda su computadora, toda su vida, de información correcta. Y cuando la información es correcta y la computadora está bien, funciona de acuerdo como está escrito, entonces el resultado es el correcto. Y eso es lo que queremos hacer aquí. Entonces, seguramente en este momento ustedes están muy entusiasmados para hacer todo lo que quiere Dios. Y están dispuestos a levantarse de la computadora y salir corriendo por todos lados a gritar. Miren, miren, esto es la verdad. No sé si todos, pero algunos. A mí me pasó por lo menos. Eso es un impulso animal, que, como siempre decimos, no hay que matar al animal, sino que hay que utilizar su fuerza con la mente, porque el animal maneja las emociones. Y cuando las emociones manejan a la mente, las acciones salen mal. Entonces hay que utilizar la mente no para aplacar ese impulso, sino para dirigir ese impulso en forma correcta. ¿Cuál es la forma correcta de llevar ese impulso? Yo se lo digo por mi experiencia. Tratar de estudiar más, de cumplir mejor y de transmitir a nuestra familia, transmitir a la primera persona que encontremos, transmitir a los hijos, a los padres, a la gente del trabajo, de la mejor manera que uno pueda, dice el Rebbe, beofen a mi cabeza, de la forma en que la persona lo pueda recibir. No todas las personas reciben de la misma manera. Y la luz de Hashem nos guía a través de los rabinos, a través de los que llevan su palabra, a través de la Torá. Y la Torá no se puede interpretar en forma literal, como ustedes ven, sino que hay que interpretarla de acuerdo a como Dios se la mostró a Moshe, como Dios se la dio a Yoshua. Yoshua se lo dio a los ancianos y los ancianos lo transmitieron de generación en generación hasta nuestros días. Para eso está la Torah escrita, la Torah oral, están las leyes, están el Talmud, está la Kabbalah, está el Hasidut, sobre todo. Hasidut es el que comprende todo. No se puede entender la Torah escrita sin estudiar la Torah revelada, la Torah oral. No se puede entender la Torah revelada sin conocer la Torah oculta. Cada uno en su medida, y en la medida que se esfuerce por conocerla, va a ir cambiando todos esos chips
chip de información equivocada por información correcta. Entonces, si ustedes piensan que este medio que utilizamos nosotros, que el Rav Ginsburg, por orden del Rebbe de Lubavitch, nos ordenó que llevemos la Torá, la Kabbalah y la unamos con la ciencia y que el pueblo de Israel se una con las naciones, cada uno con lo que tiene que hacer y que rescatemos las chispas de divinidad, como estamos viendo en los últimos videos que el Rab nos da. El Rab da muchas horas de clase en hebreo, que yo quisiera traducírselas a todos ustedes, pero necesito dinero para conseguir gente que me lo traduzca, para conseguir alumnos y profesores, y no profesores, sino rabinos que enseñen y mandarlos a todos lados donde ustedes están. Necesitamos medios, necesitamos que toda esa abundancia que Dios le da a la tierra de Egipto sea canalizada a través de Yosef para que las cosas funcionen de forma correcta. Entonces, de esa manera, no solamente el pueblo de Israel vive bien, sino que viven bien todas las naciones. El error de todas las naciones es justamente lo que pasó en Egipto. De repente, el pueblo de Israel que vivía allí iba y se reproducía y crecía y estaba bendecido y vivía en la mejor tierra de Goshen, en la mejor tierra del delta del Nilo. De repente el faraón, en ningún momento los judíos quisieron invadir Egipto ni asociarse con sus enemigos, pero de repente el faraón tuvo miedo, dijo, mira cuántos son y como Dios los protege, no, vamos a ponerle esclavitud. Pero incluso eso que él decidió no lo inventó él, sino que Dios lo puso en su mente, porque era lo que necesitaba el pueblo de Israel. Pero en este momento que estamos al final de la redención, ya estamos por entrar a la tierra de Israel, estamos dispuestos y estamos preparados para recibir toda la abundancia que hay y manejar la tierra de Israel esta vez como corresponde. No volver a equivocarnos como se equivocó Adán Rishon y como se equivocaron después otras generaciones. Así que ustedes saben que estamos preparando 3 cursos muy importantes. Uno que es Kabbalah y la tierra de Israel. Vamos, la morada, mejor dicho, de Rabanit, Hannah Miriam, mi hija, está preparando un curso de 4 clases, donde en cada clase va a hablar sobre la Kabbalah de cada una de las ciudades sagradas. Tzfat, que corresponde al principio del aire, al elemento de aire. Tiberia, que corresponde al elemento de agua. Yerushalayim, que corresponde al elemento de Esh, del fuego. Y Hebrón, que corresponde al elemento de la tierra. Cada uno tiene su motivo. En la tierra, en Hebrón, es donde está la Marata masculina, donde fueron enterrados los patriarcas. Y Yerushalayim es, como dice su nombre, Esh, donde está el templo sagrado, donde el fuego de Dios come los korbanot. Tiberia, en el Kinneret, está ese lago de donde siempre todo el pueblo de Israel tuvo agua para sobrevivir. Y por supuesto Tzfat está en la montaña, en el norte, y corresponde al elemento de aire. Por eso aquí se fue Rabbi John Mario Jai, se fue Larissa, el Rabbi Moshe Cordovero, ahí nació la Kabbalah en todo su esplendor, cuando vino del exilio en España y en otros países. Entonces, ese va a ser uno de los cursos y les vamos a mostrar en forma audiovisual los lugares y vamos a hablar de la Kabbalah y de los sabios cabalísticos. Y ese curso va a ser una preparación, como decía al principio de la clase, para un curso más extenso que luego se va a preparar sobre la misma base. Y también es una preparación para el seminario que estamos preparando para septiembre, para el mes de Elul, antes de Rosh Hashanah. Así que vayan preparándose, preparen los pasaportes, vayan viendo los precios de los pasajes de avión y nosotros vamos a tratar de darles alojamiento y viajes, comida y, por supuesto, nuestra
todo lo que podamos enseñarles y transmitirles de la mejor manera posible y del precio más económico que podamos. Hay que compensar, por un lado, balancear, que el lugar sea lindo, sea agradable, pero que no sea demasiado caro. Así que aquellos que supongo que no van a poder venir van a disfrutar de los seminarios de estos cursos. Por otro lado, va a haber otro curso donde vamos a empezar a estudiar Kabbalah básica. Todo esto que explicamos recién acerca de la Kabbalah, vamos a ver también hacer un curso de 4 clases, donde vamos a hablar del principio de la creación, vamos a hablar de los mundos, de la Sefirot y de otras cosas como los nombres de Dios. Por supuesto, en 4 clases se lo va a hacer de forma bastante informativa, más que nada. Y luego vamos a hacer otro curso más extenso, donde vamos a desarrollar estos temas en forma mucho más extensa, más profunda. Y el tercer curso que nos pidieron fue un curso de meditación. Ese curso de meditación va a tener 8 clases. Esas 8 clases van a estar basadas en meditar en la Sefirot, que el Rav Ginsburg lo desarrolló en forma de un cubo, donde un cubo que equivale a los 6 preceptos constantes que tiene el judío. Hay 6 preceptos que, a diferencia de los otros 607, no son, hay preceptos que no se pueden cumplir, por ejemplo, con los preceptos del rey, los preceptos del sacerdote, de los levitas. Hay muchas cosas que las personas comunes no pueden cumplir. Hay otras que para cumplirlas hay que estudiar, como ser shohet, ser matarife, o escribir un Sefer Torah, etcétera, etcétera, y no tiene que delegar en otros. Pero hay 6 preceptos que todos los judíos y todas las personas pueden cumplir constantemente. Entonces esos son 6 preceptos que uno tiene que tener en mente constantemente para cumplir y para estar en contacto con Dios en cada momento. Eso vamos a estudiar en la meditación y lo vamos a asociar con las sefirot del corazón, lo vamos a asociar con los preceptos de los Benei Noach, que son 7. Entonces esos 7 también tienen 6 preceptos negativos que tienen que ver con las emociones del corazón y un precepto positivo que es el precepto de nombrar corte de justicia. La Corte de Justicia es uno mismo que está en el centro del cubo, que revisa y medita acerca de todas sus emociones. Esa es la base del tercer curso. Hay otros cursos que por supuesto nos pidieron que hagamos más sobre la Cábala de la Risa, sobre la reencarnación, sobre tantas cosas, por supuesto sobre el Zohar. Por supuesto vamos a seguir dando nuestras clases libres de entrada gratuita, como hasta ahora, estas 2 clases que dimos hoy de la mujer con la Rabanit Lili Rivka, esta clase de para allá de la semana, y la clase de Tania de los miércoles, y la clase de psicología de los jueves con Jacob David. Pero estos 3 cursos van a tener un costo. Cada curso va a tener $50 por las 4 clases, y el que quiera participar de los 3 cursos va a costar $120. Aquellos que no pueden pagar todos juntos le vamos a dar facilidades, y aquellos que hay gente que ya dona hace muchos años, ya sea con su trabajo, ya sea con dinero, también le vamos a dar beneficios para participar de estas clases. Y también vamos a queremos llegar a un límite de cada curso, tener por lo menos 30 personas que están anotadas. Así que, cuando se completen la nómina de los cursos, vamos a dar publicidad a todas estas cosas por distintos medios, y vamos a dar
también la forma de poder pagar, y vamos a transmitirlos. Todavía no sabemos si va a ser en este medio WISIC o va a ser en otro sistema que es un poco más complejo para nosotros, pero es más lindo para ver la clase, es más caro también para comprarlo, pero si ustedes nos apoyan, lo vamos a hacer. Así que yo no estoy seguro si el domingo que viene, pero sí en 2 semanas, si Dios quiere, vamos a empezar con eso. Así que ya desde ahora mismo pueden empezar a enviar sus solicitudes para inscribirse, y los que saben cómo hacer llegar su pago ya lo pueden hacer. Vamos a tomar cuenta de todos. Y bueno, Besat Hashem, con la energía esta, sigan hablando a todos, mandándoles los enlaces, contándoles las cosas que hacemos aquí. Y Besat Hashem, también vamos a repartir música y libros, y vamos a poder hacer muchas cosas más. Así que los esperamos durante la semana. Besat Hashem.